Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened presente que si el amo de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no le dejaría saltar su casa. Pues vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Pedro dijo entonces: Señor, ¿esta parábola se refiere a nosotros o a todos? Pero el Señor continuó: Vosotros sed como el administrador fiel y prudente a quien el dueño puso al frente de su servidumbre para distribuir a su debido tiempo la ración de trigo. Dichoso ese criado si al llegar su amo lo encuentra haciendo lo que debe. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado empieza a pensar: mi amo tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse, su amo llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos piense, lo castigará con todo rigor y lo tratará como merecen los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su dueño, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le podrá exigir mucho, y a quien se le confió mucho, se le podrá pedir más. Es sin duda un texto evangélico escatológico. Todos somos elegidos de Dios, porque nos pensó tal y como somos y nos creó con amor. Para Él hemos sido creados bellos y perfectos, con dones naturales y sobrenaturales que nos hacen imagen y semejanza de Él. También Dios nos ha dado a conocer su voluntad con los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y con el mandamiento del amor de Jesús en el Nuevo Testamento, donde hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la voluntad de Dios, solo le amamos cuando cumplimos su voluntad. El texto evangélico lo expresa muy bien cuando expone en el versículo 43. Dichoso el criado que al llegar su amo lo encuentra haciendo lo que debe. Hay que hacer lo que hay que hacer. Esa es la voluntad de Dios. Me recuerda otro pasaje evangélico donde Jesús nos dice que tenemos que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. También lo expresa en el versículo 46. Nos hace pensar en el juicio particular de cada uno después de la muerte, puerta de la vida sobrenatural con Dios y que comienza en esta vida. Y es que tenemos que ser conscientes que si la vida natural es ya signo del gran amor que Dios nos tiene, mucho más es la vida sobrenatural. Entonces, ¿por qué no la buscamos aquí y ahora como lo hacen los santos cumpliendo la voluntad de Dios? No hay nada más sublime que vivir en amistad y en relación filial con Dios en esta vida. Sin embargo, vemos como hay gente, incluso cristianos, que viven como si Dios no existiera. Lo expresa muy bien en el texto evangélico, en el versículo 45, donde el criado come y bebe y trata mal a la gente. Además, en el versículo 47 deja claro que recibirá un castigo muy severo. Últimamente vemos en la Iglesia que se enfatiza la gran misericordia de Dios, que es real. Pero no debemos olvidar que Dios es también infinitamente justo y lo expresa en este pasaje evangélico y en otros más. Y es que la justicia de Dios es también misericordia que con pedagogía hace entender que el mal hay que repararlo para madurar en el amor. Sin madurez en el amor no se llega al reino de los cielos. De hecho, el purgatorio es otra oportunidad pedagógica de Dios, de su misericordia y de su justicia que se dan de la mano. A veces, en nombre de una falsa misericordia, omitimos la justicia de Dios, que hay que enseñarla como otra forma de misericordia. Finalmente, me parece muy interesante detenerme en el último versículo, el versículo 48. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá.
que me recuerda también a la parábola de los talentos. Y es que en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, todo está relacionado. Es una llamada a la vigilancia y a la fidelidad de todos los que nos llamamos cristianos y hemos recibido alguna responsabilidad para con los hermanos. Tenemos que desarrollar y poner al servicio de los demás nuestros dones y carismas naturales y sobrenaturales, para que al final de nuestra vida el Señor nos diga: siervo fiel, entra al banquete de tu Señor, y se produzcan las bodas con el Cordero. Quien tenga oídos, que oiga. Amén.